En cuanto al TP, Recording is on. el TP que tenemos que enviar grabado, del lavado de manos y el otro TP también, ¿por qué medio lo podemos enviar? Porque como son videos que van grabados y son medios pesados. Pero yo no le pedí el video de lavado de manos. No, no el otro, el de... ay, bien no me acuerdo, no me sale bien. En la Pero es que colocación hay unos de- pequeños videos. no, A ver. colocación y retiro de traje, que es el primer examen del 19. Claro, que se tiene que grabar. Sí, eso ustedes pueden decidir si lo suben a un Drive y me mandan el enlace. Ujú. Hay ruidos por todos lados, chicos, afuera. Y me mandan el enlace, o sea, en el modo, porque todo eso tiene que quedar registrado en el modo, porque obviamente que si hay una Bueno. inspección tiene que ver. Entonces lo Ok. podemos subir. Sí, 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 está bien, gracias. O sea, Mm, lo ponen en un Drive y luego me envían ¿saben Enlace. manejar un Drive? La profe de compu ya les enseñó. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, lo ponen en un Drive y después ponen el enlace en el modo. Listo, listo. Gracias. ¿Sí? Dale. Que es ahí Bueno, mismo, porque el canal ya está. ¿Vieron que dice el canal examen 19D? Y tienen mis videos y después ustedes tienen que ir subiendo los enlaces de los suyos. dale. Bueno, entonces, profe, Sí, bueno, entonces, para que quede claro, 10 del 5, entrega del primer TP y el inicio del primer parcial. ¿Queda así? ujú. Ese día hacen todo. Listo. O sea, en vez de tener el examen la semana que viene y la otra, la entrega del TP, pueden hacerlo todo junto. Hay algunos que ya lo subieron al TP. No hay problema porque yo los tengo que corregir, puedo corregir todo junto. Ah, ok. Ah, El mismo 10 yo corrijo. listo. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Está, entonces quedamos 10 del 5 porque no vamos a llegar, es muy larga la clase de Wow. hoy. ¿Esta también entra en el parcial? El- Entraría, pero no les voy a tomar nada de esto. bueno, a ver. Listo, profe. Lo que pasa es que esta clase de hoy que ustedes van a ver ahora, vieron que yo les dije que no les iba a hacer preguntas. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. En realidad, esta clase de hoy lo que hace es completa la clase del lunes pasado. Ustedes van a ver que van a tener que recurrir, para las preguntas que ya les di el lunes pasado, van a tener que recurrir a esta clase. Ah, Porque está muy ligada. bien. ¿Empezamos? Sí, profe. Bueno, Bueno, entonces, nosotros tenemos en el cuerpo un equilibrio digamos, entre la acidez y lo alcalino, ¿sí? O sea, lo que es ácido y el otro extremo de lo que no es ácido. Ay, hay ruidos por todos lados, chicos, no sé si se va a escuchar bien. Entonces, los trastornos se clasifican en dos grupos, acidosis y alcalosis. Acidosis metabólica y respiratoria y alcalosis metabólica y respiratoria, ¿sí? Entonces, porque pueden ser los implicados, los sistemas implicados
en este proceso es la parte respiratoria, la parte renal y la parte metabólica. El cuerpo, obviamente, para poder responder a estas acidosis o alcalosis, utiliza tanto la parte metabólica a través de los buffers como a través de la parte respiratoria en la exhalación e inhalación de oxígeno, como la parte renal, ¿sí? A través de la excreción de metabolito. Ahora lo vamos a ver detallado. Pero empecemos por aquí porque es complicado. Entonces, tenemos acidosis y alcalosis. Primero empecemos a ver lo que es una y lo que es la otra. Entonces, nosotros tenemos un pH normal, ¿sí? Que es de 7.35 a 7.45. Este valor lo tienen que saber, 7.35 a 7.45. Si es por debajo de los 7.35 es ácido, ¿sí? El pH es un pH ácido. Si es por arriba de los 7.45 es alcalosis, o sea, es lo contrario a ácido, ¿sí? Yo les había comentado en algún punto que, por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH por debajo de 4, ¿se acuerdan? Por eso es terriblemente ácida y es tan ácida que vieron que inclusive pueden abrir tuercas que estén arrumbradas por la acidez que tiene, ¿sí? En cambio, la 7-Up, vieron que dice Up, 7-Up, 7, tiene un pH por arriba de 7. Vieron que 7 de 7 up, o sea, es, Mira. claro, un pH por arriba de 7. 7-Up, 7, arriba. Es más alcalina, ¿sí? Fíjense en que el límite compatible con la vida es un pH de 6.8, ¿sí? Si no, nos morimos de acidosis, ¿sí? Patologías que te pueden dar acidosis las vimos la semana pasada. ¿Cuál de ellas? ¿Lo recuerdan? La diabetes. ¿Se acuerdan que el aumento de la diabetes forma una cetoacidosis diabética? ¿Sí? Porque libera ácido láctico y vuelve el cuerpo ácido y termina obviamente con la vida. ¿Recuerdan? No. La vimos la semana pasada, ¿eh? Entonces, trastornos clínicos, bueno, los componentes, como les dije, es el dióxido de carbono, el bicarbonato, que es HCO3, ¿sí? Proporcionan una clave para la clasificación de los trastornos ácido básico. Obviamente que uno, cuando va a hacer laboratorio, lo que va a buscar es el HCO3, que es el sodio, y el dióxido de carbono, que son los dos. El bicarbonato provoca la alcalosis y el dióxido de carbono, con sus hidrogeniones, provoca la acidez. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el bicarbonato. El bicarbonato no está compuesto solo por dióxido de carbono, está compuesto por otros minerales también, ¿sí? Pero el gran representativo es el sodio. Entonces, el bicarbonato, conjuntamente con el dióxido de carbono, tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿sí? Para que tengamos un pH entre 7.35 a 7.45, ¿sí? Entonces, empecemos a ver cada uno de ellos. La acidosis respiratoria es la retención excesiva de dióxido, comúnmente ocasionada por hipoventilación, ¿sí? Esto hace que disminuya el pH a menos de 7.35, aumente la presión del dióxido de carbono y aumente los hidrogeniones. Los hidrogeniones son los que dan la acidez, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas, por ejemplo? ¿Por qué yo puedo tener una hipoventilación? Porque tengo un enfisema, porque tengo una fibrosis pulmonar, porque tengo una intoxicación por medicamentos, porque tengo EPOC, ¿sí?
Entonces, esto todavía no lo vimos porque cuando veamos respiratorio vamos a ver bien todo esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, una fibrosis pulmonar te la puede dar una tuberculosis. La tuberculosis vieron que deja como cicatrices, eso se llama fibrosis. Ahora el COVID también está haciendo fibrosis. El enfisema pulmonar es algo parecido, también es un trastorno que puede ser a veces lo mismo, deja como paquetes alveolares inactivos o muertos, digamos así, de esta forma, y tiene que ver a veces con gente que inhala, por ejemplo, los albañiles, vieron que inhalan, cuando los albañiles antiguamente trabajaban con elementos que eran tóxicos, no me acuerdo ahora, se usaba mucho en Estados Unidos para ponerle a las paredes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero eran elementos tóxicos que ellos absorbían a través del respiratorio y provocaba un trastorno pulmonar, inclusive después terminaban provocando cáncer. Muchos albañiles en Estados Unidos murieron de cáncer. A ver si lo recuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cemento, profe? ¿Cómo? ¿El cal o el cemento? Sí, eso también, pero en Estados Unidos fue muy famoso. Esperen que la voy a buscar porque esto está bueno que lo sepan. Que era te da un cáncer maligno, pero también te puede dar. Ay, no me acuerdo el componente que era el que usaban. Ay. Bueno, no me voy a acordar. Asbestos. Ay, no me salía, chico. El asbesto. El asbesto. Bueno. El asbesto. El asbesto lo que hacía era, te dañaba los sacos alveolares, ¿sí? Y esto lo que hace es que tenés sacos alveolares que ya no están funcionando, entonces no tenés, digamos, el 100% de tu aparato respiratorio óptimo para hacer el intercambio gaseoso. Lo vamos a ver cuando veamos respiratorio, ¿sí? Pero justamente nos tocó ver esta parte ahora, así que por eso les quería explicar, ¿sí? La intoxicación por medicamentos también es otra, y el EPOC que tiene que ver con, por supuesto, los que son fumadores, que también el fumar lo que hace es daña los sacos alveolares, entonces también provoca que el pulmón no esté óptimo para realizar un intercambio gaseoso. Acá hay algo que quiero que tengamos en cuenta. Dijimos que había, volvamos atrás, ¿recuerdan? Acidosis metabólica y respiratoria, y alcalosis metabólica y respiratoria. Entonces, ¿qué órganos específicos van a estar afectados? En el caso de la acidosis o alcalosis metabólica, todo lo que tiene que ver con el metabolismo, que ahora lo vamos a ver, y en el caso de la alcalosis y acidosis respiratoria, lo que está afectado es el sistema respiratorio, ¿sí? Volvamos. Entonces, acá estamos en acidosis respiratoria. ¿Qué es lo que sabemos? Si yo tengo ácido, ¿qué es lo que tengo que suponer? Que lo que está alterado, por supuesto, es con alguna patología el sistema respiratorio. Sí, y acá puse algunas, ¿ok? Entonces, síntomas son diaforesis, o sea, como una excitación, porque por la disnea y la dificultad de respirar, cefalea, taquicardia, confusión e inquietud, ¿sí? Compensación. Cuando nosotros tenemos acidosis y alcalosis, el cuerpo trata de recuperar, ¿sí? Solito. Obviamente que cuando no puede es cuando tiene que esta persona sufrir una internación y se hace mediante medicamentos,
o administración de oxígeno. Pero en este caso el cuerpo trata solo de compensar, porque no todo el tiempo nosotros estamos teniendo acidosis y alcalosis y no estamos internados, porque nuestro cuerpo de forma natural intenta protegernos, ¿sí? Entonces, siempre cuando la alteración es respiratoria, la compensación va a ser a través del metabolismo. Y cuando la alteración es metabólica, la compensación va a tratar de ser respiratoria. Por supuesto que cuando es respiratoria, juegan también lo metabólico a través de los buffers y los riñones que vienen a auxiliar, ¿sí? Cuando es respiratoria. Y cuando es metabólica, tenemos los buffers, los riñones y la parte respiratoria que está intacta, ¿sí? Pero estamos hablando de metabólica, por eso no hay que confundirse. Lo vamos a ir viendo despacito porque esto es complicado. Lo importante es que ustedes sepan que tenemos acidosis y alcalosis, metabólica y respiratoria, ¿sí? Ahora estamos en lo que es ácido respiratoria. Si es ácido, estoy hablando por debajo de 7,35, ¿sí? Y si es ácido, sabemos que tenemos un aumento de la presión o del dióxido de carbono, para que no se mareen tantos, por debajo de 7,35, con una presión aumentada del dióxido de carbono. Cuando veamos respiratorio, vamos a ver que la presión del dióxido de carbono está por arriba de 45 y tenemos un aumento de hidrogeniones, ¿sí? O metabolitos ácidos. ¿Dónde quedamos? Acá. Entonces, ¿cómo compensa el cuerpo de forma natural? Bueno, entran a jugar los riñones. Lo que hacen es reabsorben el bicarbonato. Recuerden que si tengo mucho ácido, que lo contrarresta el bicarbonato, ¿sí? Entonces, a través de la compensación, los riñones, porque en este caso tengo pulmón afectado, entonces como pulmón está afectado, va a actuar la parte metabólica y la parte renal para compensar, ¿sí? Entonces, en la parte metabólica lo que yo voy a hacer es aumento la concentración plasmática de bicarbonato, o sea, el riñón no va a excretarlo, va a reabsorberlo, va a reabsorber el bicarbonato y los buffers, que se llaman así, que son los que transportan el bicarbonato, van a transportarlo y van a hacer una concentración plasmática, ¿sí? En el plasma. Los buffers que se encuentran en circulación en la parte metabólica, ¿sí? Entonces, repetimos, la compensación va a ser a través de los riñones y metabólica a partir de los buffers, ¿sí? Que son los que transportan, así como la insulina transporta la glucosa, los buffers transportan el bicarbonato. ¿Está? ¿O está complicado hasta acá? Entonces, con un aumento de bicarbonato, yo lo que estoy haciendo es disminuyendo la acidez. Estoy contrarrestando la acidez. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahí vimos acidosis respiratoria. Ahora vamos a ver alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es el aumento del pH por arriba de 7,45. Una disminución de la presión de dióxido de carbono. Nosotros tenemos, o sea, no es que vos tenés 0 dióxido de carbono. Vos siempre tenés una presión que va del 40 al 45, que es lo normal. Entonces, aquí hay una disminución de la presión del dióxido de carbono y una disminución de hidrogeniones. Y como les dije, en la alcalosis estamos por arriba de 7,45 y nosotros tenemos que estar entre 7,35 y 7,45, que es lo normal. Si estoy por debajo, me muero ácido; si estoy por arriba, me muero alcalino, ¿sí? Los dos extremos te llevan a la muerte, ¿sí? Entonces, en este caso es alcalosis respiratoria. Si es respiratorio, lo que está afectado son los pulmones, ¿sí? Ahora veamos las causas. Por ejemplo, esfuerzos, crisis de ansiedad, fiebre, y también puede producirse en el embarazo. Fíjense en que acá no está hablando de una destrucción de los paquetes alveolares, porque una destrucción, sea por lo que fuere, justamente lo que hace es hipoventila, ¿sí? Acá hay una hiperventilación. ¿Vieron que las personas que generalmente tienen una crisis de ansiedad suelen hiperventilar?
por ejemplo, ataques de pánico. No sé si lo vieron. Sí, profe. Bien. O esfuerzo, hago ejercicio y soplen, vieron que a veces dicen, inhalen, exhalen, soplen, y bueno, hacen esfuerzos, entonces hiperventila, ¿sí? O la fiebre, porque recuerden que la fiebre te altera. La parte respiratoria generalmente nos da taquipnea y también te altera la frecuencia cardíaca porque nos da taquicardia. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la frecuencia respiratoria porque por la fiebre una respuesta natural suele provocar una hiperventilación, ¿sí? Entonces los síntomas son las respiraciones rápidas, parestesias, o sea, pérdida de la sensibilidad en las manos, obnubilación, o sea, como que ves, digamos, nubloso, o sea, como que tu estado está o sea, tu nivel de conciencia puede que te sienta así como desorbitado, digamos. Angustia y fasciculaciones musculares tiene que ver con expresiones faciales o de los músculos del rostro, ¿sí? Entonces, como dijimos, acá tenemos un pH por arriba del 7,35, está alterada la parte respiratoria, entonces, la compensación natural va a ser reducir el bicarbonato, porque si yo tengo alcalosis, lo que tengo aumentado es el bicarbonato. Entonces, tengo una reducción de la concentración plasmática de los bicarbonatos debido a un aumento de la excreción renal y los riñones necesitan varios días para compensar el trastorno, pero la parte metabólica y la parte renal son los que disminuyen el bicarbonato, ¿sí? Entonces, metabólicamente, ¿qué es lo que se hace? Los buffers no transportan el bicarbonato, dejan de transportar el bicarbonato al plasma. ¿Pero por qué dejan de transportarlo? Porque los riñones se encargan de eliminarlo. Entonces, los buffers lo que hacen es, en este caso, transportarlo hacia los riñones para que puedan ser eliminados y no que queden almacenados en el plasma, ¿sí? Muy bien, antes de pasar a metabólica, repaso. Entonces, en la acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, lo que está dañado o lo que está alterado es el sistema respiratorio. En el caso de que sea ácidos, significa que hay un daño, generalmente por una patología, que altera lo que es el intercambio gaseoso. En este caso ya dijimos varias patologías. El ácido lo que hace es un aumento de dióxido de carbono y aumento de la presión del dióxido de carbono. Por debajo, ácido de 7,35, ¿sí? Entonces, ¿cómo compenso lo ácido? Es retener el bicarbonato. ¿Cómo retengo el bicarbonato? Los riñones lo retienen y los buffers aumentan la concentración en plasma. Eso es ácido. Entonces aumento el bicarbonato, disminuyo el dióxido de carbono. Cuando disminuyo los dióxidos de carbono, disminuyo los hidrogeniones. Recuerden que el hidrogeniones es lo ácido. Es el metabolito ácido. En el caso de alcalosis, hay una alteración en el sistema respiratorio que generalmente se puede deber a estrés, que no lo mencioné, pero a estrés, ataques de pánico, bueno, el embarazo, hiperventilación por ejercicio, etc. Entonces, hay una alteración, que hay un aumento de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hay un aumento de bicarbonato, es reducir el bicarbonato para llevarlo a lo normal. ¿Cómo lo reduzco? Los riñones lo eliminan y lo que hago es reducir los buffers a nivel metabólico, lo reducen en plasma. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profesora. Vimos respiratorio, ¿eh? No nos tenemos que marear con metabólico. Vamos con metabólico. Entonces, acidosis metabólica. Si es acidosis, ustedes ya están en su cabecita imaginando que es, sí, ácido es menos a 7,35. Pero en este caso, la causa no es
respiratorio, no es un problema de los pulmones, no es respiratoria, ¿sí? Es metabólica y ahora vamos a verla. Entonces, en ácido hay una pérdida excesiva del bicarbonato y consecuencias de una producción excesiva o excreción insuficiente de ácido, ¿sí? Por alguna razón, el bicarbonato se pierde y el cuerpo está produciendo ácidos, ¿sí? Entonces, hay una disminución del pH por debajo de 7,35, hay una disminución del HCO3 y hay un aumento de hidrogeniones, ¿sí? Acá repasemos de vuelta. El pH por debajo de 7,35, aumento del bicarbonato. El bicarbonato, lo normal, si no recuerdo, porque hay algunas bibliografías que varían, va de los 22 a los 26. Creo que hay alguna que dice de los 22 a los 24, pero lo normal, yo no sé si lo tengo más adelante, es de 22 a 26, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo una disminución del bicarbonato por debajo del 22, tengo una disminución del pH por debajo de 7,35 y tengo un aumento de hidrogeniones, ¿sí? El bicarbonato. Hidrogeniones, perdón, que son los metabolitos ácidos, perdón, y una disminución del bicarbonato, ¿está? Entonces, la causa, como les dije, la diabetes mellitus. ¿Se acuerdan que dice, el cuerpo produce ácido? Bueno, la diabetes mellitus, cuando llega a una cetoacidosis diabética, lo que hace es libera ácido láctico y produce ácido. La insuficiencia renal, si los riñones están en un deterioro, en una malfunción renal, no están eliminando todos los metabolitos tóxicos. Y si no están eliminando todos los metabolitos tóxicos, hay una concentración de metabolitos tóxicos en sangre. Por eso generalmente esta gente tiene que ir urgente a diálisis, ya sea aguda o crónica, porque si no tenemos un aumento de acidez, de metabolitos tóxicos que provocan acidez, ¿sí? La diarrea, ¿sí? La diarrea, ¿qué es lo que hace? Elimina el bicarbonato, la absorción del bicarbonato, la elimina, entonces, o los vómitos también, ¿sí? Porque lo que hace yo a través de la diarrea o de los vómitos, elimino, ¿sí? Sodio y otros componentes que hacen al bicarbonato. La ingestión de ácidos, como por ejemplo, que la vallaspirina, ¿sí? Las aspirinetas son ácidos. Distintos tipos de medicamentos se forman con, por ejemplo, el ácido ascórbico. ¿Qué es el ácido ascórbico? ¿Saben? No, profe. Vitamina C. Hay algunos medicamentos que son ácidos, ¿sí? Entonces, síntomas: respiraciones rápidas y profundas, fatiga, olor a frutas, en algunas ocasiones suelen como tener, ¿sí? Somnolencia, coma, si es grave, como por ejemplo, ¿yo estoy mal o grave va con B corta? Va que me corta. Va con B corta, ¿no? Sí, Bueno, yo también diré. si llegué grave es con B corta. Bueno. Entonces, somnolencia y coma, ¿sí? Después lo vamos a arreglar. Coma, como dijimos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿sí? Compensación, entonces, ¿cómo compensamos? Hay una reducción de la ventilación, lo que eleva el dióxido de carbono, ¿sí? Volvemos de vuelta. Acidosis metabólica. Entonces, como yo tengo muchos metabolitos, lo que tengo que hacer es reducir el dióxido de carbono para llevarlo
a lo que es una normalidad con el bicarbonato. Reducción de la ventilación. Generalmente, aunque ustedes no lo crean, un método antiguo, no sé si seguirá siendo, lo que se hacía antiguamente era, y esto es verdad, no es mentira, en una bolsa la persona exhalaba después e inhalaba su propio dióxido de carbono, ¿sí? No, esperen que me estoy confundiendo con alcalosis metabólica. En acidosis metabólica, lo que hay que hacer es, en este caso, es aplicar oxigenoterapia. Necesito ver esto, si no me mareo. En acidosis metabólica, imagínense que me mareo yo, porque son 4. En acidosis metabólica lo que hay que hacer es un aumento del bicarbonato, o sea, de forma natural, el cuerpo lo que hace es reduce la ventilación no es por nada, pero yo lo armé anoche a esto, me parece que lo armé muy rápido. Porque este no corresponde, este corresponde a alcalosis metabólica, no acidosis metabólica. Este está mal, chicos, perdón. Este está mal. A ver si tengo abajo. No. Este se los armé yo mal, perdón, chicos. Esperen que lo que voy a hacer, esto lo voy a rearmar ahora, pero esperen un chiquito. Porque a veces, ¿me ven a mí? Yo se los hago para que ustedes lo copien, pero se los voy a decir yo verbalmente y ahora lo arreglo. El tema es así. Entonces, en la alcalosis metabólica y en la acidosis metabólica, lo que yo tengo es un pH acidosis, ácido, por debajo de 7,35, ¿sí? Entonces, lo que tengo 7,35, aumento de acidez. Tengo un aumento de hidrogeniones, porque si tengo aumento de hidrogeniones, ácido, y tengo una disminución del bicarbonato. En este caso, el cuerpo, como la alteración es metabólica, ¿quién compensa? La parte respiratoria y la parte renal, si no está afectada. Porque recuerden que cuando tengo una acidez, puedo tener, por ejemplo, una alteración renal. Si tengo una alteración renal, que es lo que me está aumentando los metabolitos, entonces, justamente, el único que puede compensar es la parte respiratoria. Entonces, cuando yo tengo acidosis, ¿qué es lo que va a hacer? La parte respiratoria va a respirar, respiraciones rápidas, cortas, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de eliminar lo que es el ácido del cuerpo, lo que es el aumento del dióxido de carbono. Entonces, la parte respiratoria va a hiperventilar de forma natural para poder eliminar el dióxido de carbono y que el dióxido de carbono que está alto descienda, ¿sí? ¿Está bien o repito de vuelta? Si yo tengo acidosis, tengo un aumento de dióxido de carbono y una disminución de bicarbonato, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién compensa? Porque lo alterado está lo metabólico. Si lo alterado es lo metabólico, compensa lo respiratorio y siempre lo renal. Entonces, en este caso, lo que va a hacer la parte respiratoria es hiperventilar para reducir el dióxido de carbono, ¿sí? Y que quede a un valor normal y a un pH entre 7,35 y 7,45. Si la parte renal está sana y salva, o sea que los riñones no es un problema renal, porque no siempre es un problema renal, como dijimos, salvo que haya una insuficiencia renal, lo que ocurre en la parte renal, lo que va a hacer es retener bicarbonato. La parte renal retiene bicarbonato y la parte respiratoria hiperventila para bajar el dióxido de carbono. ¿Está? Sí. Ahora bien, eso es acidosis metabólica, ¿sí?
en la alcalosis metabólica, lo que yo tengo en la alcalosis metabólica es un aumento de bicarbonato, y lo que tengo bajo es el ácido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace la parte respiratoria? Porque recuerden, cuando es metabólico, ¿quién compensa? Lo respiratorio y lo renal. ¿Sí? Cuando es metabólico, cuando es respiratorio, ¿quién compensa? Lo metabólico y lo renal, que es lo que no está alterado. Entonces, en la alcalosis metabólica, yo lo que tengo es aumentado el bicarbonato. Entonces, ¿qué va a hacer? A nivel respiratorio va a hipoventilar. ¿Por qué va a hipoventilar? Porque no quiere eliminar lo que es ácido, porque lo ácido lo tengo bajo. Entonces la persona va a hipoventilar, va a tener frecuencias respiratorias muy bajas, porque va a hipoventilar. Y la parte renal lo que va a hacer es eliminar el bicarbonato para que llegue, porque tengo un aumento de bicarbonato. Entonces la parte renal lo va a disminuir, si es que no está alterada, recuerden, y la parte respiratoria lo que va a hacer es retener dióxido de carbono. ¿Cómo va a retener el dióxido de carbono? Lo va a hipoventilar. Entonces, vamos a pasar en claro. Tenemos acidosis y alcalosis metabólica. La acidosis tiene que ver con un pH por debajo de 7,35. La alcalosis tiene que ver con un pH de 7,45. ¿Quiénes son los dos grandes jugadores? El bicarbonato y el ácido, ¿sí? El ácido. El ácido, ¿quiénes representan? Al ácido lo representan el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Y el bicarbonato, que son varias... el bicarbonato está compuesto por varios minerales, sodio, magnesio y varios, ¿sí? Entonces, el tema es así. Cuando es metabólico, ácido, tengo aumentado lo que es acidosis, tengo aumentado el ácido, los hidrogeniones y disminuido el bicarbonato. Si es metabólico, compensa respiratorio y renal, si es que no está alterado la parte renal. ¿Cómo compensa? Tengo aumentado hiperventilando para disminuir el dióxido de carbono, y la parte renal lo que hace es reteniendo bicarbonato para que lleguen al equilibrio, ¿sí? Esa es la parte natural de compensación. Esto es acidosis metabólica. Si es alcalosis metabólica, lo que tengo aumentado es el bicarbonato. Entonces, ¿cómo hago? La parte respiratoria va a retener dióxido de carbono, hipoventilando. Que el tratamiento a veces natural que yo les decía es, le dan una bolsa, la persona respira, o en este caso un barbijo. Por eso todo el mundo dice que nosotros estamos todo el tiempo consumiendo nuestro dióxido de carbono, que por eso nos estamos volviendo acidóticos. Porque si tuviéramos alcalosis, el tratamiento estaría bien. Con una bolsa vos exhalás tu propio dióxido de carbono y luego lo inhalás. Entonces, eso es el tratamiento natural para las alcalosis metabólicas, porque ¿qué es lo que vos estás haciendo? En una alcalosis vos tenés aumentado el bicarbonato, los riñones van a tratar de disminuir el bicarbonato y la parte respiratoria va a hipoventilar para retener el ácido, ¿sí? El dióxido de carbono en este caso. Por eso, repito, se dice que nosotros, en el caso con el tema del barbijo, los que son anticuarentena y etcétera, etcétera, dicen que el uso del barbijo lo que hace es vos inhalás todo el tiempo tu dióxido de carbono y te volvés ácido, que es el típico tratamiento si tuvieras una alcalosis metabólica. ¿Está? Entonces, llegamos a la primera parte. Complicado, vieron que yo les dije que era complicado. Repetimos de vuelta. Tenemos alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. ¿Quién está alterado? Hay un aumento del bicarbonato, ¿sí? Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. ¿Quién está aumentando? Los dióxidos de carbono o los hidrogeniones, que son los metabolitos ácidos tóxicos, ¿sí? Si la alteración es respiratoria, ¿quién compensa? La parte renal y metabólica, porque lo respiratorio no va a compensar porque lo que está alterado, ¿sí? Si lo alterado es lo metabólico, ¿quién va a compensar? Los riñones, si es que no están alterados, o la parte respiratoria.
¿sí? Entonces, repito, si el problema es metabólico, se compensa a través de los riñones o a través de la parte metabólica, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Profesora. Yo a veces es más lindo explicarlo así, si estuviéramos en vivo, generalmente yo lo explico así, porque a veces con los PowerPoint que se los hago en realidad para ayudarlos a ustedes, porque no hay bibliografía, pero esto lo tengo que arreglar, porque lo hice anoche muy rápido, la verdad, y mi cabeza está todo, ¿viste? Pero cuando lo vas haciendo, buscando material, me comí alcalosis metabólica y vieron que falta acá. En el PowerPoint falta alcalosis metabólica. Bueno. Si está explicado ahora esta parte, retomamos de vuelta. Ahí retomamos. Una consulta, profesora. Sí. Es el mismo mecanismo que usa la bolsa de reservorio. ¿Qué usa cómo? La máscara con reservorio. Sí, bueno, eso cuando lleguemos al momento lo vamos a ver, porque la máscara con reservorio, acordate que vos tenés dos sistemas, abierto y cerrado, ¿sí? Sí. Que eso lo vamos a ver, porque en este caso, el sistema que es abierto, hay una eliminación del dióxido de carbono, mientras que el que es cerrado, no. Son dos tipos de máscaras con reservorio, sistema abierto y sistema cerrado, pero lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento, ¿sí? Porque eso tiene que ver justamente con un tratamiento. Y en este caso estamos hablando de la compensación de forma natural. Yo hasta ahora no hablé de compensación de forma de tratamiento. Mencioné lo de la bolsita, que es llamativo, que ya no se hace más, porque justamente lo que se hace es se coloca la máscara. Pero antiguamente de forma natural se hacía así, ¿sí? La compensación de la que yo hablé hasta ahora, repito, es una compensación del cuerpo naturalmente. Nosotros hoy, con el uso del barbijo, posiblemente estemos haciendo acidosis metabólica y el cuerpo hoy, de forma natural, está compensando esa acidosis metabólica, porque con el uso del barbijo nosotros todo el tiempo estamos reinhalando dióxido de carbono. Y ustedes saben que reinhalar óxido de carbono lo que hace justamente que es el tratamiento para una alcalosis metabólica, pero no estamos en alcalosis metabólica. Entonces el cuerpo, lo más probable es que estemos en una acidosis y el cuerpo de forma naturalmente debe estar regulando el mecanismo de forma natural, ¿sí? Sí, profesor. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Profesor. Bien, bueno. Entonces, voy a tratar de compartir porque esto necesito que lo veamos. ¿Estamos de vuelta? Sí, Sí, profe. Bien, bueno, no se preocupen que después yo esto le completo porque acá lo que me falta es salté de la alcalosis metabólica, de la acidosis a la alcalosis. Acá yo me salteé, ¿sí? Entonces no se preocupen que yo se los arreglo. En 2 clases hay mucho ruido, chicos, en mi cuadra hoy, es terrible. Bueno, lo importante es que ustedes lo hayan entendido. Entonces, vamos ahora a ver esto. Entonces, la acidosis metabólica, como dijimos, hay una disminución del bicarbonato, ¿sí? Esto hace una disminución del pH por debajo del 7,35, ¿sí? ¿Ok? Hasta acá vamos. En la acidosis respiratoria hay un aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Y hay una disminución del pH, porque estamos hablando de acidosis, ¿lo recuerdan? Entonces, la acidosis está por debajo del 7,35, pero en la acidosis hay una disminución del bicarbonato y en la metabólica y en la acidosis respiratoria hay un aumento del dióxido de carbono. ¿Me siguen hasta acá o está complicado? Porque es difícil este tema, ¿eh? En la alcalosis metabólica,
lo que yo tengo es un aumento del pH, al igual que en la alcalosis respiratoria, por arriba de 7,35, y en la alcalosis metabólica lo que tengo es un aumento del bicarbonato, y en la alcalosis respiratoria lo que tengo es una disminución del dióxido de carbono. Porque se los planteé distinto ahora, ¿eh? Entonces, veamos esto antes de pasar a la alteración compensatoria. Entonces, en la acidosis metabólica, tengo una disminución del bicarbonato. ¿Está disminuido el bicarbonato? Entonces, si está disminuido el bicarbonato, ¿qué está aumentado? Si el dióxido de carbono. Bien, eso es, bien. En la acidosis respiratoria tengo un aumento del dióxido de carbono. Si tengo un aumento del dióxido de carbono, ¿qué está disminuido? El ácido, profe. Bien, excelente, excelente. Entonces, para dicho caso, acidosis por debajo de 7,35, ¿bien? Entonces, bien. En la alcalosis metabólica, yo lo que tengo es un aumento, en este caso, del bicarbonato. ¿Qué está disminuido? ¿Qué está disminuido? Si es un aumento del bicarbonato. Aumenta el bicarbonato, entonces, ¿qué es lo que está disminuido? El dióxido de carbono. Bien, excelente. En la alcalosis respiratoria, si yo tengo una disminución del dióxido de carbono, ¿qué es lo que está aumentado? ¿Bicarbonato? Bien, excelente. ¿Se dan cuenta? Esto es medio tramposo, porque si vos, para dicho caso, en la acidosis, vos siempre lo que vas a tener aumentado, es en la acidosis es los hidrogeniones o el dióxido de carbono. Lo que pasa es que en la acidosis respiratoria, si vos lo tenés un aumento que sabés que es un aumento. ¿Sí? Fíjense en que la acidosis metabólica no te dice que hay un aumento del dióxido de carbono. ¿Qué te dice? Que hay una disminución. Si hay una disminución del bicarbonato, ¿qué es lo que tenés aumentado? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. O sea, traduciéndolo, en la acidosis, vos, si bien se dice que la causa es metabólica, ¿por qué? ¿Qué es metabólica? ¿Qué es lo que hace la parte metabólica? ¿Qué es lo que no puede, por causa, retener? El bicarbonato. ¿Entendés? En la acidosis respiratoria, ¿qué es lo que la parte respiratoria no está pudiendo eliminar? El dióxido de carbono. Pero para tanto acidosis, lo que estamos hablando es que hay un aumento para ambas dos del dióxido de carbono o los hidrogeniones, ¿sí? Lo que pasa es que la causa metabólica, o sea, lo metabólico en sí, la causa principal es que como lo metabólico maneja el bicarbonato, no maneja el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono lo maneja la parte respiratoria, entonces la acidosis metabólica lo que se dice es que hay un disminuido el bicarbonato, por lo tanto, si está disminuido el bicarbonato, está aumentado el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque lo que no está alterado es la parte respiratoria. En lo metabólico, lo que está alterado, hay una alteración metabólica que ya puede ser diabetes, puede ser quizás una alteración renal, entonces no está pudiendo regular el bicarbonato. Como no está pudiendo regular el bicarbonato, entonces hay un aumento, en este caso, de dióxido de carbono. En la acidosis respiratoria, lo respiratorio no regula el bicarbonato. ¿Qué es lo que regula? El dióxido de carbono. Entonces, por eso dice que está aumentado el dióxido de carbono. Si está aumentado el dióxido de carbono, está disminuido, en este caso, el bicarbonato. ¿Lo entendieron hasta acá? Sí. Bueno, sí, profe. Para dicho caso, ¿qué es lo que tengo aumentado? El dióxido de carbono. Lo que pasa es que, repito, si es metabólico, obviamente la compensación va a ser respiratoria, porque ¿quién maneja la parte de dióxido de carbono? La parte respiratoria, ¿sí? Y si llega a ser respiratoria, la compensación va a ser metabólico, porque ¿quién maneja el bicarbonato? En este caso, lo metabólico, ¿está? Por eso acá se los di vuelta, y eso puede prestar a confusión. Pero lo que quiero que tengan en claro es esto, que el pH está por debajo de 7,35, por lo tanto, si está por debajo de 7,35, hay un aumento del dióxido de carbono. Después vemos si es respiratorio, entonces hay un aumento de in situ
por un mal manejo del dióxido de carbono. Si la parte es metabólica, entonces hay un problema con el bicarbonato, que lo tengo disminuido, por lo que no puede llegar a un valor normal y hacer el equilibrio con el dióxido de carbono. ¿Estamos? Sí. Vamos ahora a la alcalosis metabólica y respiratoria. Alcalosis refiere arriba de 735, 745, 735, 745. Entonces, veamos, alcalosis metabólica. Si yo tengo metabólica, ¿sí? Recuerden que la parte metabólica, ¿qué regula? El bicarbonato. Entonces, voy a tener un aumento del bicarbonato. Ahora bien, la alcalosis respiratoria, ¿qué regula? El dióxido de carbono. Entonces voy a tener una disminución. Traduciendo, ¿qué significa si hay una disminución? Disminución del dióxido de carbono, hay un aumento del bicarbonato. En la alcalosis lo que yo voy a tener es un aumento del bicarbonato. Ahora, lo que vamos a ver es si es respiratoria o es metabólica. Si es metabólica, entonces la parte metabólica, que es la que regula el bicarbonato, no está pudiendo compensarlo, ya sea por las diferentes causas que tenga. Si el problema es respiratorio, entonces, como maneja el dióxido de carbono, lo que hay es una disminución del dióxido de carbono, ¿sí? Y que esto se traduce en un aumento del bicarbonato, pero la alteración no está en el bicarbonato, porque si es respiratoria, la parte respiratoria no equilibra o no, en este caso, controla lo que es el bicarbonato. Como no controla el bicarbonato es porque hay una alteración en el dióxido de carbono, pero traducido, ustedes saben que si hay una alcalosis metabólica o respiratoria, estamos hablando de un pH por arriba de 735 y estamos hablando de una alteración de un aumento en el bicarbonato. Que la alteración, si es respiratoria, es porque hay muy poco dióxido de carbono. Si es metabólica, es porque directamente hay un aumento en la absorción del bicarbonato. ¿Me siguen hasta acá? Ujú. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, veamos la alteración compensatoria, porque lo importante es que dejemos claro esto para poder pasar. En la acidosis metabólica, ¿sí? Tenemos, entonces, como dijimos, ¿qué va a tratar? Si yo tengo una disminución en el bicarbonato, la compensación va a tratar de bajar el dióxido de carbono para llegar a un equilibrio, ¿sí? Entonces, el EB es la base, lo que yo les decía que es, la base es el buffer, que es lo que está en plasma, ¿sí? Es lo que va a tratar de, o sea, la base, que es lo que está en plasma, va a tratar de regular lo que es el bicarbonato. Entonces, yo tengo disminuido, la alteración primaria es disminuido el bicarbonato y la compensación va a ser bajar la presión del dióxido de carbono, ¿sí? Para llegar al mismo equilibrio. Lo que uno busca es, esperen porque no sé si me pueden ver, de vuelta, lo que uno busca es el equilibrio, ¿sí? Entre el ácido, en este caso el dióxido de carbono, los hidrogeniones, y lo alcalino, en este caso el bicarbonato, ¿sí? El equilibrio, no esto, ¿sí? El tema es que para llegar al equilibrio, el cuerpo va a tomar. Entonces, volvamos de vuelta. Ay. Esperen que sin querer lo cerré. Acá. Entonces, en la acidosis metabólica, entonces, yo tengo disminuido el HCO3, que es el bicarbonato. Encima les ponen a todo más o menos, viste, como para que te confundas. El bicarbonato, y lo que va a hacer es disminuir, como la alteración compensatoria va a ser disminuir el dióxido de carbono. En la acidosis tengo aumentado el dióxido de carbono, entonces lo que va a hacer es aumentar el bicarbonato, porque lo que yo tengo que llegar es a que estén en un equilibrio.
En la alcalosis metabólica, el HCO3 va a estar, el bicarbonato va a estar aumentado, por lo tanto tengo que aumentar el dióxido de carbono. En la alcalosis respiratorio va a estar disminuido el dióxido de carbono, por lo tanto yo tengo que disminuir el bicarbonato. En la base, en el caso de la acidosis metabólica, baja. Ven que baja el bicarbonato, baja el dióxido de carbono. En la acidosis respiratorio aumenta el dióxido de carbono, aumenta el bicarbonato, la base aumenta. En la alcalosis aumenta el bicarbonato, aumenta el dióxido de carbono, la base aumenta. En la alcalosis disminuye el dióxido de carbono, disminuye el bicarbonato, la base disminuye. Ya estamos y 32 que vamos a recreo. Dejo de compartir. Entonces, ¿me pueden ver? Lo que yo siempre voy a buscar es esto. Si el bicarbonato está aumentado, voy a aumentar el dióxido de carbono. Si lo que está aumentado es el dióxido de carbono, voy a buscar aumentar el bicarbonato, ¿sí? Para que esté en equilibrio y esté dentro de la franja de 7.35 a 7.45. ¿Está? Sí. Por eso la base va a bajar o subir dependiendo de la alteración. Hasta acá me siguen porque es un tema re complicado. Sí, profe. Sí, profe. Más o menos. Sí, hay que repasarlo nomás. ¿No se entiende, profe? Ok, ¿lo habían visto el año pasado con la profe Vero? Sí, lo vimos, pero no vimos tan a profundidad, digamos. Pero sí vimos lo que era acidosis, alcalosis, los parámetros y la compensación. Ah, bueno, entonces lo tenían claro, porque yo me estaba esforzando. Bueno, vamos a ir al recreo, que es de 9:30 a 9:50. 9:50 volvemos, 9:50 volvemos y seguimos, porque seguimos con este tema, porque eso hay que tenerlo muy claro para los tratamientos que después vamos a aplicar, ¿sí? Bueno. Y arreglo ahí que me perdí. Me faltaron ahí unas diapositivas. En un ratito volvemos, Bueno, ¿sí? profe. Bueno, profe. Buena, profe. Bueno, profe.